El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchen, salió el sembrador a sembrar, al sembrar cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30, o del 60, o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra, enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30, o del 60, o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Es interesante ver cómo David, tiene una idea interesante y es la de: vamos a hacerle una morada al Señor. Yo estoy viviendo en semejante palacete y pues cómo es que el Señor está viviendo en una tiendita, ¿verdad? Eso es lo anterior al texto de hoy. Pues Natán le dice: sí, chévere, pues hágale. Pero el Natán, y es la visión que tenemos hoy, pues Natán da después como que en su oración el Señor le dice: así no es la cosa, y así no es la cosa. Mientras se proclamaba la lectura de hoy, yo me hice la pregunta y pues me causó bastante curiosidad y bastante asombro ese término de yo peregriné con usted. Y fue ver a un Señor, a un Dios peregrino, cercano a su pueblo siempre. Desde el momento en que Moisés llega al pueblo, a Egipto, dice: bueno, vengo en nombre del Señor, el Señor nos va a liberar. Mientras que va caminando, o sea, me hace recordar ese precisamente ese Dios peregrino, me hace recordar a todo ese pasaje que el mismo Dios y el pueblo de Israel tiene desde que está en Egipto, sale de Egipto, y llega hasta la tierra prometida y sigue andando con el pueblo de manera peregrina, un Dios sencillo, pero que en el centro de ese peregrinaje, cuando descansaban, pues precisamente estaba la gran tienda del encuentro, en la que pues todos, pues se dice la escritura, que en algún momento cuando llegaba la presencia de Dios, pues todos salían y se colocaban y se hacían cierta reverencia. Cuando bajaba la nube y estaba Moisés dialogando con Dios en la tienda del encuentro, y cuando Moisés salía y el rostro estaba resplandeciente, pues todos quedaban muy admirados de ello. Pero Dios es un Dios cercano y es un Dios que peregrina, no es un Dios para que se quede simplemente en una casa
y en una construcción, ¿sí? Eso es lo que le dice Dios a David a través de Natán, que va más allá de la construcción. No quiere decir que, pues hombre, no vamos a tener un espacio para podernos encontrar y para tener exactamente la presencia de Dios, pero para Dios eso pareciese que no es importante, porque no se fija en construcciones. A ver, me vas a construir una casa sabiendo que yo a ti te di todo prácticamente, o sea, como que estás fuera de sitio. Y a veces nosotros somos así, como que quisiésemos construir moradas para Dios, para retenerlo hacia nosotros, pareciese, ¿sí? O hacer un Dios a nuestra medida. Y Dios dice, no, bonito, no, bonita, no es a tu medida, porque Dios es incontenible, no, Señor. Pero Dios hace una promesa, y de ahí viene en adelante. Todos los escritos se van a referir a esta promesa que se denomina la promesa davídica o la promesa mesiánica. En Jesús, pues se cumple. Uno de tu descendencia será el que va a regir. Uno de tu descendencia será el que realmente va a hacer crecer a este pueblo hasta llevarlo hasta mi morada. Que la morada de Dios no es en este mundo, pero precisamente es en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que habla el Apocalipsis. Por tanto, dediquémonos en este tiempo es a edificar, como dice Jesús, nuestro templo. El templo importante somos nosotros. Claro, las construcciones podrán ser importantes, el sagrario es supremamente importante porque es el lugar de la presencia del Señor, pero también saber dos cosas, que Dios peregrina con nosotros. Ayer hablábamos que cuando comulgamos somos arcas de la alianza, ¿sí? Somos sagrarios vivos. Por tanto, Dios camina con nosotros, Dios se sigue haciendo peregrino. Qué interesante Dios, se sigue haciendo peregrino con nosotros. ¡Wow! Eso es una maravilla, que Dios se haga peregrino con uno. El Dios, el eterno, el incontenible, se hace peregrino conmigo. Eso no tiene explicación. Y pues el Señor precisamente nos habla desde este capítulo 4 que empezamos a leer del Evangelio de Marcos, de la clase de terreno que somos, más allá de la semilla, es el terreno. Revisemos qué clase de terreno somos. Si somos un terreno ahí baldío, en el que no pega la palabra, si somos un terreno como que muy húmedo en el que la palabra se hunde y no da frutos, si antes bien es un terreno muy seco en el que no entra pero es nada, o es un terreno en el que pues bueno, tal vez pueda que germine un poco, pero cuando llegan las dificultades se cae, se muere, o realmente somos ese terreno fructífero, fértil, que nos ayuda a tener frutos a la luz de lo que depositemos de esa palabra, de lo que creamos en esa palabra, de lo que verdaderamente la palabra, que es la semilla, pues haga brotar en nuestros corazones. Una vida más honesta, una vida devota, como la dice precisamente hoy el santo, ¿no? Que en el oficio de lectura hablaba de, oiga, es que no solamente los devotos o solamente quienes son religiosos o quienes tienen vida monástica o quienes ejercen algún cargo religioso o algún cargo clerical, pues pueden tener una vida devota. No, la devoción está y es un llamado para todos. La vida devota o la vida de oración, ¿sí? La vida cercana con Dios no es simplemente para unos pocos. Volvemos otra vez al principio. No es un Dios a mi medida, sino es para todos. Y pues Francisco de Sales también no solamente nos enseña esa devoción, sino que en esa devoción nos enseña a amar verdaderamente y a encontrar realmente el amor de Dios manifestado a través de aquello por lo que nosotros vivimos, existimos, nos movemos, respiramos. Pues bueno, el Señor a todos nosotros nos dé la gracia de continuar queriendo hacer morada con Él, pero que Él sea el que more y que Él sea el que camine, que peregrine con nosotros. Eso uno. Dos, que podamos ser ese terreno fértil. Y si tal vez no estamos siendo, si tal vez encontramos que nuestro terreno no es tan fértil, pues empezarlo a trabajar para que la palabra de Dios
penetre en lo profundo de este terreno que somos nosotros y así podamos dar frutos de abundancia. Y pues que a ejemplo de San Francisco de Sales, pues también manifestemos el amor de Dios a través de nuestra devoción, a través de nuestra cercanía a Dios, que es lo que a fin de cuentas nos invita siempre todos los santos, pero hoy de manera particular San Francisco de Sales. Así sea.